Ellos son integrantes de la Fundación Tierra Vida y han hecho un laburo interesante que es, cuéntanos un poquito, ¿de qué se trata el laburo? De analizar un poquito las propuestas. Sí, el proyecto se llama Argentina Vota Sustentable. El objetivo es resaltar la importancia que tiene el cambio climático, digamos, en la agenda, digamos, de los partidos políticos, cosa que no vemos que surgen, digamos. Que surgen. Y considerando también en un par de semanas importantes, digo, porque con todo el tema de la rural, lo que fue la protesta de Greenpeace o la protesta del veganismo también en la rural, digo, ha sido muy movilizante y es como que se ha puesto en agenda, pero no se ha dicho nada tampoco. No, tampoco, y aparte considerando la importancia que tiene el Acuerdo de París, cosa que Argentina firmó el Acuerdo de París, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se deben cumplir al año 2030, digamos. Exacto. Claro. El tema es que económicamente es algo, como se dice vulgarmente, piantavotos, porque hay intereses de las grandes industrias que afectan directamente a todos estos tratados internacionales que firman los países y que después no cumplen, como la emisión de gas, el cuidado del suelo y demás. Y es un tema en el que te puedo asegurar que los candidatos o los actuales funcionarios no saben. Hay que saber del tema para poder legislar. Claro. Bueno, arrancamos a ver. Los chicos trajeron un par de placas como para ir viendo. Mira, primera placa, Argentina Vota Sustentable. Bueno, acá Contame. le presentamos los ejes en base a los que trabajamos y analizamos Claro. y visibilizamos las propuestas de los candidatos. Entre las organizaciones partícipes que somos a nivel nacional somos varias. Está lo que es consumo responsable, Claro. y ciclo de vida de los productos, transporte sostenible, Claro. Y ordenamiento ambiental del territorio, matriz energética y educación para la sustentabilidad. Ajá. Está En muy base a bien. eso es lo que analizamos las propuestas de los candidatos, en lo que está en lo de Frente de Todos. Ajá. Bueno, eso pasó con la siguiente placa. Vamos a hablar de Alberto Fernández ¿Qué dijo? A primero, ver. del Frente de Todos. Lo interesante es esto. Macri y Fernández se han concentrado principalmente en dos ejes, en consumo responsable, pero también en el ordenamiento territorial. Claro. Particularmente Fernández habla de promover nuevas prácticas agroecológicas por parte de la producción nacional, pero también habla del empoderamiento de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere también promover nuevas prácticas con respecto a la gestión de los residuos, ¿sí? Claro. Él también menciona el concepto de la economía circular para justamente interrumpir o acabar con el concepto del extractivismo, ¿sí? Con la siguiente placa también Macri se concentró en el consumo responsable, como podemos ver en las primeras líneas, quiere diseñar una estrategia nacional de producción y de consumo responsable, como también... ¿Qué es consumo? Cuando ellos dicen consumo responsable, ¿qué es? Consumo responsable vendría a ser como... O sea, no es un nuevo concepto, pero es básicamente darse cuenta de lo que estás consumiendo. Ajá. O sea, de lo darse que cuenta genera eso, cómo de lo que tuviste genera, lo que vos consumís y todo lo que genera eso. El impacto ambiental que tiene Claro. lo que estás consumiendo. Exacto. claro. pero está muy también bien. teniendo en cuenta la línea de producción, los recursos naturales que se utilizan para que justamente vos vayas al supermercado y tengas ese producto. Claro, está bien. Vamos. Después, en ordenamiento territorial, Macri... Antes, volvemos. Volvemos a la placa anterior. Macri también habla de aumentar la superficie de las áreas protegidas, incluir la inversión privada en los parques nacionales y esto es lo interesante, desarrollar estadísticas ambientales en conjunto con el INDEC. Algo que no ha pasado anteriormente. Y bueno, si seguimos con la siguiente placa, La Baña ya anda un poco más flojito. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente ha mencionado en uno de sus puntos fuertes como el ordenamiento territorial. Él habla... ¿Qué tiene que, cuando ellos hablan de ordenamiento territorial, ¿qué es? Que sembrar determinadas cosas en determinados lugares, supongo que deben también referirse a no desmontar. Claro, exactamente. Pero especialmente La Baña lo que se refiere es como diseñar una política de ordenamiento territorial, especialmente lo urbanizado, sería, que está bastante desordenado, dice en su propuesta. Vos Claro. fíjate que las grandes urbes de Argentina contaminan y usan los recursos naturales del agua, pero de una manera tan extrema. Y estamos literalmente apilados en las grandes urbes para la cantidad de territorio que tenemos. Vos, cuanto más bajas de la zona centro, es mucho menor el aprovechamiento territorial del hombre. ¿Y qué terminan haciendo? Desmontando, tanto en el norte como en el sur, donde hay menos población humana, para usar la tierra. Claro. Hoy justamente algunos sectores pedían que se modificara la ley de bosque porque decían que limita, que impide que algunos municipios crezcan debido a la Por protección que proteger está esa teniendo. zona. O sea, hace falta que desmonten para que puedan crecer los municipios. Ese es el planteo que están dando algunos lados. ¿Qué más dice La Baña? A ver.
Bueno, Lavagna, más allá de ese punto principal, me gustaría también aclararles que hay una tendencia a solamente mencionar ciertos conceptos que tienen que ver con el medio ambiente, pero no a desarrollar. Por eso nosotros hablamos de puntos fuertes y también de esta tendencia de solamente mencionar algunos conceptos, pero no desarrollar al respecto. Claro. Con la Por siguiente ejemplo. placa tenemos a Nicolás A ver. del Caño, que habla de la nacionalización integral del sistema ferroviario y también el pase a planta permanente de los trabajadores, que es la única propuesta que se ha desplegado con respecto al sistema ferroviario. Claro. ¿Sí? Sistema ferroviario que tenemos en cuenta que es uno de los que menos emite gases de efecto invernadero. Claro. Por eso lo tenemos en cuenta. La siguiente placa, No, terminamos ahí. Total. Y- Me parece, es interesante en este mano a mano que se hace con todos los candidatos, porque uno va empezando a notar, o por lo menos, y esto es una pregunta que le hago a ustedes para que ustedes me lo analicen, como uno empieza a notar como que se mencionan, como bien decías vos, se mencionan, se titulean algunas cosas, pero que después, verdaderamente, primero no se explican y después, de ahí a que se cumplan. ¿Tienen registro del nivel de promesa y después de ejecución de ¿Cumplimiento? esas promesas en los gobiernos? Sí, justamente nuestro sistema, si querés No, explicarlo vos, tenemos en consideración como un puntaje. Ellos tienen del 1 al 3, del 0 al 3, 3 si realmente desarrollan los conceptos que proponen, 2 si, digamos, Sí, si fue parcial. solo o los no, no lo mencionan y alcanzaron. después ya lo mínimo que es Cuando no aparece la cuando propuesta no aparece directamente la propuesta. ¿Y cuál ha sido el resultado? Fernández ha obtenido 8 puntos en total, Macri ha obtenido 6 6. puntos y Lavagna 5 puntos. Y Nicolás del Caño solamente 1 punto. Ajá. Todos los demás candidatos directamente... Obtuvieron 0 puntos. Y O otra sea, todos los cosa, otros, perdón, todos los otros candidatos no mencionan nada. No mencionan nada sobre lo que es cambio climático ni ninguna propuesta referida al ambiente. lo que te iba a decir, Chelo, el gasto que aún así, con propuestas prácticamente nulas en tiempo de campaña, pero después con acciones concretas, que nos generan esas licitaciones. ¿Te acuerdas la ley de las bolsas del supermercado? Sí. Las bolsas las siguen haciendo, supuestamente son biodegradables. Lo único que hicieron fue trasladarle ese gasto al usuario, porque las bolsas las siguen dando. En los pequeños comercios la bolsa de polietileno y polipropileno sigue siendo la misma, eso no es biodegradable. Con el tema de el discernimiento, la separación de los residuos, decime si vos llamaste al recolector No, de tu pero a zona ver, y pasó y te dijo, te voy a ir a buscar la poda, los residuos de grandes volúmenes pero más y allá el de eso, gasto que se hizo en esa Lo licitación. llamativo en Córdoba, y lo hemos dicho acá, vos ves en Córdoba, en el centro, por ejemplo, los dos contenedores de húmedo y seco, y después Todo pasa el mezclado. mismo camión y los mete todo al mismo lado. Y decís, Claro. ¿para qué me haces separar si lo vas a meter en el mismo lado? Entonces A mí el me- gasto en la licitación está y después no hacen nada. A mí me llama la atención Nicolás del Caño, porque la izquierda se ha caracterizado por estar en la calle, con la ley Sí. de bosque, estar al frente de la lucha en contra de Monsanto y que no lo haya tenido en cuenta. Lo de Alberto Fernández, está bueno decirlo también, en sus bases, por lo menos acá en Córdoba, frente de todo está muy relacionado a la producción agroecológica, es algo que se está viendo. Y pequeños día a día productores con también los para pequeños defender productores, economías ¿no? locales. Pero bueno, lo de la izquierda a mí me llama la atención. Chicos, ¿qué otra cosa les llamó la atención a ustedes? Para Especialmente, nosotros tenemos el quinto eje que es educación para la sustentabilidad. Ninguno de los partidos tomó en cuenta eso como para formar a la ciudadanía en cuanto a lo que es cambio climático y la importancia que es mitigar y adaptar a esta problemática, digamos. Claro, interesante. Ni educación ni acciones, o sea, estamos en cero. Digo, estaba bueno y desde ya muchísimas gracias chicos por haber venido porque me parece que cuando nos llegó la propuesta de la producción de decir, che, pongamos blanco sobre negro propuestas. ¿Y qué dijeron sobre propuestas? Silencio. Bueno, los chicos trajeron, hizo todo un laburazo analizando todos los discursos y con el tema sustentabilidad, con el tema medio ambiente, esta campaña, toda, esta campaña, bien gracias. Y un país como el nuestro, que produce alimentos, que produce, que saca de la tierra, no la cuidamos como la si cuidamos. fuese una maquinita que siempre va a funcionar bien. Les dejamos todas estas propuestas en nuestras redes, así que ahí lo vamos a estar linkeando para que se acerquen a las redes de los chicos y lo puedan seguir leyendo. Ustedes, ¿cómo se hace para contactarse con ustedes? ¿Vía redes? Vía redes en Fundación Tierra Vida. Tierra Vida. Ahí directamente todas las redes están así, como Fundación Sí. Tierra Vida. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber Gracias a venido. ustedes por el espacio. Bueno.